Y pues continuando, hermanos, con nuestro estudio, no hemos interrumpido, hemos sido fieles, aquí estamos, gracias al Señor, que hemos podido estar asistiendo y participando de este importantísimo estudio, la medida de un hombre. Esta noche, hermanos, vamos a tratar un tema que es, como todos los que hemos visto, de los 20 atributos de un hombre de Dios, es el que no sea soberbio, dice la palabra. Así, el varón de Dios no debe ser soberbio, es decir, tiene que superar el egocentrismo. Y qué lucha tan importante, ¿verdad, hermanos? Es con lo que a veces tenemos que luchar más nosotros, pero el Señor nos da la salida y nos da la esperanza para poder dejar de ser soberbios, superar el egocentrismo, enseñándonos precisamente el modelo de nuestro Señor Jesucristo. Así que esta noche nuestro hermano, el querido hermano Ignacio Villagómez, nos va a compartir este tema y va a ser de mucha bendición. Muchas gracias, hermano. Gracias. Buenas noches, hermanos. Nuevamente, de verdad, somos muy bendecidos, ¿verdad? Cada que venimos a la casa del Señor. Y hermanos, siempre el Señor, ¿verdad? Dice que pues es maravilloso en su palabra, en toda su forma. Pero lo más importante, hermanos, es que cuando venimos, ¿verdad? Dice que nos vamos a ir transformados porque nos saciamos de Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy es un precioso tiempo, ¿verdad? Porque a pesar de los problemas, podemos buscar a Dios, ¿verdad? Amén. Hermanos, y tenemos el capítulo número 10 y estamos llegando a la mitad, ¿verdad? Entonces, ya vimos 9, un poquito antes los voy a repasar. Vimos un hombre de Dios, ¿verdad? Vimos también buena reputación, pureza moral, una vida equilibrada, demuestra sabiduría. Dice, haz atractiva la verdad. La número 7 dice, que compartamos lo que tenemos, ¿verdad? Que seamos compartidos. Y el 8, hermanos, dice, ¿cuál es el 8, hermano? Que seamos sensibles para transmitir la palabra de Dios. El 9, hermanos, ser moderados. Y hoy 10, hermanos, tenemos, ¿verdad? Supera el egocentrismo, como dijo nuestro hermano. Hermanos, ahorita que abramos nuestra Biblia en Tito 1:7, vamos a ver qué es el egocentrismo. Hermanos, el egocentrismo es la valoración excesiva de la propia personalidad que lleva a una persona a creerse el centro de todas las preocupaciones y atenciones. Quiere decir que el ego, que es nuestro ser, ¿verdad?, está centrado, por eso se llama egocentrismo, gira alrededor solamente de ese ser, ¿verdad? Entonces, hermanos, egocentrismo se conoce como también egoísmo, el amor excesivo que una persona tiene sobre sí mismo, ¿ya? El cual lleva a atender solamente su propio interés sin interesarse por el bienestar ajeno. El egoísmo es, por tanto, lo opuesto al altruismo, ¿verdad? Entonces, hermanos, el egocentrismo es un término que hace referencia a centrarse en el ego, es decir, el yo. Es la exageración de la propia personalidad, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a ver qué dice Tito 1:7. Vamos a ver. Ahorita estamos compartiendo solamente Timoteo y Tito, nos hemos basado en estos dos colaboradores del apóstol Pablo, ¿verdad? Son las cartas que les envía el apóstol Pablo a Timoteo nuevamente en Listra y a Tito en Creta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿verdad? Junto con el apóstol Pablo, ¿verdad? Llevaban el evangelio, ¿verdad? Llevaban las nuevas, pero también dice que iban estableciendo iglesias, pero también se iban a encontrar con otros líderes, ¿verdad?, que transquiversaban la palabra de Dios. Entonces, bueno, muchas veces el apóstol Pablo tenía que alejarse y le encargaba a Tito esta vez, ¿verdad?, que buscara obispos, ¿verdad? Le dice, vamos a leer qué dice Tito 1:7, porque es necesario, dice, que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios,
Y aquí viene la primera, no soberbio, ¿verdad? ¿Sabes qué? Le dice, ¿sabes qué, Tito? Encárgate de buscar a estos líderes porque van a ser muy necesarios para nuestra iglesia. Buenos administradores, ¿verdad? Pero que no sean egocéntricos, ¿verdad? Que no solamente piensen solo yo puedo hacerlo, no hay nadie más, yo soy muy importante. No, hermanos. Hermanos, a veces el egocentrismo, cuando vemos las imágenes que presentan, ¿verdad? Reflejan a el ser uno mismo con un espejo. Solo yo me puedo ver y nadie más gira a mi alrededor, ¿verdad? Entonces, como paso número 1, hermanos, dice que estas personas soberbios se relacionan con otro de manera equivocada, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, que a veces estamos en un grupo de personas y hay una persona que puede ser egocéntrico o soberbio y se relaciona de manera equivocada. ¿Por qué? ¿Qué creen, hermanos? No nos hacen caso, ¿verdad? La persona soberbia o egocéntrica está pensando en otras cosas, ¿verdad? Así como dicen, nos da el tren nada más, ¿no? Entonces, hermanos, él sigue, ¿verdad?, enfatizando en otras cosas, ¿verdad? Entonces, un hombre que es egocéntrico y solo busca agradarse a sí mismo, dice que tampoco tiene buena reputación, ¿verdad? Dice que es arrogante y con frecuencia se relaciona con los demás, pero de forma equivocada, ¿verdad? Así lo expresa Tito 1:7, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, ¿sabes qué? No busques a estas personas, ¿verdad? Busca llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que puedan trabajar. Hermanos, cualquier hombre soberbio dice que es también egocéntrico. Se cree su propia autoridad, a menudo codicioso y vanidoso. En esencia, construye el mundo a su alrededor y quiere hacer que creen lo que le place. Hermanos, qué bueno que ese no seamos nosotros, ¿verdad? Ese no soy yo. Hermanos, ¿por qué? Porque el soberbio, ¿verdad?, dice que es fácil caer en la autocomplacencia y ser despótico y puede causar o crear resentimiento. También falta de respeto y de confianza. Si nosotros mostramos estos rasgos, la gente no va a sentirse cómoda con nosotros, ¿verdad? Hermanos, ¿cómo puede ser una persona complaciente? ¿Verdad? Siempre quiere que estén de su lado, buscando intereses que le beneficien solo a él, ¿verdad? Y a veces decíamos, bueno, en los cristianos no creo que pueda pasar, ¿no? ¿Ustedes creen que con los cristianos pase? Claro, fíjense, hermanos, una vez, ¿verdad? Casualmente, bueno, cuando el pastor manda imprimir el boletín, hubo una vez una persona que dijo, ahora yo quiero imprimir el boletín. Pues qué bueno. Dijo el pastor, pues llega lo que lo haga, ¿no? Y ya llevaba un buen tiempo el hermano y pues iba yo a recoger la impresión y así muchas veces. Y una vez, ¿qué creen? Me dice, ¿sabes qué, Ignacio? Oye, no he aparecido en el boletín, siquiera que diga el pastor, fulanito de tal lo está dando. ¿No será que le puedas decir? Dije, pues en ese momento le dije que sí, pero dije, no puede ser, ¿verdad? Pero bueno, hermanos, la verdad que Dios es bueno. Casi ese domingo que se había impreso, me dice el pastor, ¿sabe qué, hermano? Ya no se lo dé a fulano, ya para que no se canse, busque a otra persona. Ay, Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, buscan, ¿verdad?, ser autocomplacientes, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo lo estoy dando porque no ven más allá, ¿verdad? Que cuando menos que me reconozcan. Hermanos, y esas personas, ¿verdad?, al final, ¿verdad?, dice que son soberbios y son egocéntricos. Entonces, hermanos, a veces nosotros evitamos enfrentarnos con personas soberbios, porque yo creo que a usted le ha pasado, ¿no es cierto? ¿Verdad? Hermanos, la mayoría de nosotros evitamos decirle a esta persona cuáles son nuestros verdaderos sentimientos. ¿Por qué? Porque nos sentimos intimidados, tememos al rechazo, más bien
nos esforzamos por agradar y ser aceptados por una persona prepotente, ¿verdad? Entonces, hermanos, no nos sentimos bien. Mejor, ¿verdad? Tratamos, pues, de evadir las cosas, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, vean que a veces, como no podemos hacer esto con las personas soberbios, fíjense que a veces hablamos mal de él, ¿verdad? Para descansar. ¿Sabes qué? ¿Ya viste el hermano? ¿Ya viste fulanito? Entonces, a veces uno prefiere hablar, pero no se confronta, ¿verdad? Si lo vemos de la parte de Tito, dice que él tuvo que confrontar a esos líderes que traían, ¿verdad? Estaban en estas circunstancias. Hermanos, a veces, a mí, por ejemplo, a veces podemos aprender de las personas soberbias. Fíjense, cuando yo trabajé en el grupo, hermanos, en el grupo ICA, era una empresa con muchas empresas, o sea, era una mega empresa. Sin embargo, había mucha gente y muchos cambios. Y hermanos, pues siempre estaba acostumbrado a tener un jefe, ¿verdad? Sin embargo, llegó una persona que era extremadamente soberbia, que no daba el trato, no se prestaba nada, o sea, llegaba, nos trataba es más mal. Hace esto por cual, y hermanos, entonces llegar a las 9 de la mañana y estar en la oficina, empezábamos a estar mal. ¿Pero qué creen que pasó? Hermanos, esta persona era tan egocéntrica que pensaba que lo sabía todo, y pues sí lo sabía, ¿no? De alguna manera, porque pues tenía ese cargo, pero se iba y decía, ¿sabe qué? Ignacio y otro amigo Raúl, háganlo ustedes, y quiero ver. Entonces ahora, hermanos, empezamos a investigar, y pues las primeras veces mal, ¿no? Como todo, pero llegaba, hermanos, y ¿qué hiciste? Pésimo, no sabes. Entonces, hermanos, empezamos a cambiar. ¿Qué creen? Casi a los 15 días, no es que superábamos al maestro, ¿verdad? Sin embargo, ya hacíamos muchas cosas de las cuales nosotros con otros jefes estábamos limitados. Así es que, hermanos, cuando vino un cambio en el grupo ICA y quitan a esta persona, bueno, pues por su salario y todo que era tan excesivo, hermanos, nos quedamos nosotros como de jefe. Otro compañero en otra área y yo en otro, y empezamos, hermanos, a ver de verdad que no todas las cosas giran en contra de las personas, ¿verdad? Que tienen este tipo de soberbias, ¿verdad? A veces por su forma de carácter, pero también aprendemos de ellos. Hermanos, dice que también por desgracia la gente naturalmente habla de esa persona en vez de hablar con esa persona, ¿verdad? A veces tratamos de evitarlos. Hermanos, ¿ustedes creen que haya soberbia o egocentrismo en las relaciones de pareja, en los casados, de los que son? ¿Y qué creen que puede suceder? Algo devastador, ¿verdad? O sea, algo, hermanos, tremendo, ¿verdad? Dice que nada es más devastador para un matrimonio, ¿verdad?, que un cónyuge centrado en sí mismo. El egoísmo destruye más matrimonios que cualquier otra cosa, ¿verdad? Fíjense, hermanos, a lo mejor nuestra cultura o no sé, pero venimos nosotros de familia, ¿verdad?, un poquito más ordenados, ¿verdad? Decimos, ay, pues no se veía tanto la soberbia o el egocentrismo. Hermanos, pero fíjense, cuando yo llegué a Cancún, y yo me acuerdo que una vez llegó una pareja a trabajar ahí donde yo estaba. Uno era extranjero y la otra persona de acá, y tenían una niñita. Y, hermanos, a veces alguien bajaba y decía, oye, ¿me puedes traer un refresco? Ah, sí. Y me decía el esposo de la otra compañera. Y le digo, oiga, ¿pero traigo dos? No, tráeme para mí. Ella que se compra el de... Ahora, ¿verdad? Normalmente no lo vemos bien, ¿verdad? Somos compartidos. Entonces decimos, bueno, pero son una pareja, tienen que caminar juntos como, ¿verdad? Bueno, a lo mejor no eran cristianos, pero hermanos, nosotros los cristianos, ¿verdad? Debemos evitar esas cosas, ¿verdad? Debemos de ser uno, ¿verdad? Dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos que sí ocurren esas situaciones, ¿verdad? Cada uno, ¿verdad?, es muy independiente, muy soberbio uno del otro. Primero, hermanos, en las relaciones maritales, nuestros egos se sienten amenazados, ¿verdad? A veces porque pues tenemos reacciones egoístas. Segundo, como hombres
tendemos a operar más en el ámbito racional que en los sentimientos, ¿verdad? Entonces, hermanos, para tener buenas relaciones maritales, hermanos, necesitamos ser una persona, ¿ya? Es más fácil reflejar el amor de Cristo, hermanos, cuando estamos solteros, ¿verdad? O cuando vamos con un amigo, o cuando frecuentamos a una persona, porque es un ratito el que vamos a pasar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya nos casamos, hermanos? Pues ya estamos pues muchas horas, ¿no? Ay, entonces, hermanos, y si uno es egocéntrico, que solo piensa en él, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Sí, venimos a la iglesia y, ay, no, sí amo, hermanos, pero la realidad cuando llegamos, ¿verdad? Ahora sí nos confrontamos, ¿verdad? A lo que de verdad es. A veces hasta con nuestros vecinos, hola, y aunque por las paredes se escuchen, hermanos, que explotamos, ¿verdad? Pero pues el Señor va a ir cambiando nuestras vidas desde luego. Hermanos, ¿verdad? Porque una cosa, ¿verdad?, es amar a Cristo y otra cosa es amar a nuestra pareja, a nuestros seres queridos, es muy diferente, ¿verdad? Entonces, hermanos, Cristo amó a la iglesia, ¿verdad? Por eso, hermanos, el apóstol Pablo hizo este hincapié en Efesios 5:25 y también en Colosenses. Él sabía que el matrimonio pone una demanda mucho mayor en nuestro compromiso con Cristo, ¿ya? Hermanos, la verdad, o sea, yo veo a parejas, ¿verdad?, en Rocafuerte que caminan juntos, vienen a la iglesia y, hermanos, Dios, ¿verdad?, ha levantado esas parejas, ¿verdad? Y, hermanos, van a ser grandes, más adelante, van a ser grandes personas, hermanos. Porque ahí van, ¿verdad? Es una batalla de todos los días, pero tienen a Cristo, ¿verdad?, en sus corazones. Y, hermanos, de todos los que no se han casado, pues buenos ejemplos tenemos en Rocafuerte. Hermanos, las relaciones de padre a hijo, ¿también creen que puede haber padres egocéntricos o soberbios? También, por eso, ¿verdad? Efesios 6:4, ¿verdad? Dice, Padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. 6:4, sino creadlos, dice, en disciplina y en amonestación del Señor. Hermanos, cuando seamos padres o los que somos padres, es una prueba más de humildad y amabilidad con relación a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice que Colosenses 3:21, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hermanos, un padre egocéntrico y soberbio puede crear fácilmente enojo y resentimiento intenso en los hijos, ¿verdad? Y además pueden llegar a provocarnos tanto, hermanos, que podemos guardar esos resentimientos por mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando lleguemos a ser padres, o los que son padres, hermanos, tratar siempre, ¿verdad?, como debe de ser a los hijos, también con respeto, con amabilidad, con humildad, y vamos a ir caminando, ¿verdad? Siempre. Hermanos, pero ¿qué creen que causa el egoísmo? Algunos simplemente aprendimos a ser egoístas y soberbios. ¿Por qué? Porque nos mimaron mucho y nos volvimos engreídos. De niños muy considerados siempre nos salíamos con la nuestra y hoy, hermanos, queremos funcionar igual siendo adultos, ¿verdad? También existe un pasado, hermanos, porque no somos nada más así egocéntricos, porque sí, ¿verdad? Cuando éramos niños también, hermanos, a veces se pasaron nuestros papás en darnos de más y pensamos que solo era el mundo para nosotros, ¿verdad? Entonces, podemos ser excelentes cristianos, vivir vidas piadosas, pero a la vez ser egoístas y egocéntricos en otras circunstancias, ¿verdad? Hermanos, en la niñez,
La niñez se relaciona con la primera infancia, fíjense, de 2 a 3 años. Un niño dice que pasa a la fase natural de obstinación. Hermanos, ¿qué es obstinación? Obstinado es un adjetivo calificativo para referirse a la persona terca, persistente, constante. La persona obstinada no se corrompe y no puede ser persuadida o convencida. Los sinónimos de obstinado son terco, caprichoso, perseverante, testarudo, entre otros. Fíjense cómo se comportan los niños. Hermanos, a veces, ¿verdad? Dice que el niño comienza a aprender a controlar el mundo a su alrededor, incluyendo a sus papás, a todas las personas. ¿A ustedes les ha tocado ver a algún niño soberbio que hemos visto a muchos? Fíjense, hermanos, la verdad son ejemplos que han estado en nuestras vidas. Fíjense, cuando trabajaba yo aquí en la avenida Tulum, normalmente pues a veces, pues siempre llegaban nuestros hijos porque estaban en las escuelas de ahí cerca de la avenida Tulum, y entonces muchos de nosotros o otros compañeros pues esperaban a sus hijos y ya nos íbamos, ¿no? Sin embargo, a veces, hermanos, salíamos entre 6 y 7 de la noche, ya no había nada entre 6 y 7, entonces había una salita y ahí se juntaban los asesores y a veces llegaba el esposo o esposas de nosotros y con sus hijos y salíamos. Y una vez llega un compañero de su esposo, de una pareja que trabajaba al lado, y lleva a su niñita. ¿Qué le diré? La niña tenía pues como unos 8 o 10 años, ¿no? Y pues era una pareja pues muy extraña, ¿no? Porque la niña todo quería y había que bajar, pues todo estaba abajo, ¿no? Y nosotros estábamos arriba del Burger King de ese entonces y siempre pues las papitas o la hamburguesa. Entonces la niña le decía al papá ahí sentado, ¿no? Pues el refresco. No, espérate, ya que lleguemos a la casa. Y decía la esposa, ¿y qué? ¿No le vas a comprar el refresco? Ah, no, bajaba por el refresco. ¿Y las papas? Le dije a la esposa, ¿para qué no trajiste papas? Ve por las papas. Bajaba el pobre señor, las papas. Y se la pasaba pidiendo. Entonces llegó un momento que dijo el señor, ya, aquí me voy a sentar con los compañeros y ya no me estés pidiendo. Es más, le dijo, toma 50 pesos y al rato te compras lo que quieras. Y sí. Y en eso, el compañero, la niña estaba jugando el billete. Y por allá lo ve su esposo y le dijo, ¿cómo que le vas a dar dinero y no le compras lo que es? El señor iba a hablar, hermanos. ¿Y qué creen que hace la niña? Le mete el billete en la boca. Fíjense hasta dónde. Ay, no. Dijo, ¿qué estás pasando? Le dice mi compañera, ¿no te vas a disculpar con tu papá? No, no te disculpes. ¿Qué estaban creando? Hoy en día, hermanos, no sé, ¿verdad? De 8 a 10 años, ¿qué puede ser? Digo, ojalá ya no viven acá. A lo mejor mi amiga ya es cristiana y va a oír esto y va a decir, hermanos, ¿verdad? Estamos a la luz, ¿verdad? A veces parece que solamente en nuestras casas pueden pasar, o no, hermanos, a veces la soberbia y todo nos gana nos saca de quicio, ¿verdad? Por lo que somos. Entonces, hermanos, debemos de cuidar de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Que no hagan esos actos. Dice en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y hermanos, aun cuando fuere viejo, que no se apartará de él. Hermanos, tenemos este libro de los 20 pasos, ¿verdad? La medida de un varón. Hermanos, necesitamos, ¿verdad?, de leerlo y siempre lo vamos a necesitar. Siempre, hermanos, llevamos 10 pasos y de verdad han sido de mucha bendición porque el Señor, ¿verdad?, nos ha sacado, nos ha abierto los ojos, hermanos, y tenemos que seguir caminando. Hermanos, en resumen, podemos haber sido muy mal criados, mimados y consentidos, con demasiada libertad y demasiados malos ejemplos. Como cristiano y no cristiano, hermanos, esto lleva al egoísmo y al egocentrismo.
En vez de tener demasiada libertad, fuimos excesivamente controlados y reprimidos cuando éramos niños. Hasta hoy todavía estamos tratando de controlar nuestro mundo. Tenemos sentimientos profundos y arraigados de resentimientos y amargura. Sea lo que fuere, un cristiano, hermanos, no debe ser soberbio. Debemos enfrentarnos a nosotros mismos de manera realista y por la gracia de Dios superar este rasgo negativo. Hermanos, pensemos y crezcamos juntos, sin ser específicos. ¿Puede describir a hombres que trabajan contigo que sean soberbios, tal como lo describe este capítulo? ¿Y cómo te han afectado a ti en tus relaciones? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, nos sentimos ofendidos, a veces, ¿verdad?, se pierde nuestra relación. Hermanos, pero sobre todo, hermanos, cuando tenemos a Cristo, seguimos caminando, hermanos, el cristiano no se detiene. ¿Verdad? Vamos a superarlos. Otra, ¿has tenido alguna vez problemas por ser soberbio, egocéntrico, que todas quieren que te rindan a ti nada más? ¿O has tenido, o cómo ha afectado esa relación, digo, con tu esposa, tus hijos, otros hermanos cristianos, cuando nos volvemos soberbios? Ya no nos quieren ni hablar, ni quieren que lleguemos a veces, ¿verdad? Ay, no, hermanos, sobre todo de nosotros y el cristiano, ¿verdad?, tiene que ir a la palabra, tiene que encontrar paz, ¿verdad? Y tenemos que seguir caminando. Hermanos, si alguna vez has luchado con este problema, ¿puedes describir la causa principal? ¿Estarías dispuesto a compartirlo con nosotros? ¿Verdad? Hermanos, este paso, hermanos, este punto del egocentrismo, hermanos, cuando a veces siempre nos damos cuenta, ¿verdad?, que somos así, pero podemos tener un cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Un día podemos decir no a eso. Fíjense que conocí a una persona que ella siempre decía, siempre estaba de mal genio, no le gustaba hacer las cosas que le imponían o que tenía que hacer. Tenía que llegar el jefe y decirle, haz esto. Ah, entonces sí, pero ¿sabes qué? Que me dijo el jefe que lo hagas, no lo hacía. Y siempre estaba de mal carácter, ¿verdad? Y un día, ¿verdad?, que medio estuvo bien, yo le dije, oye, ¿y así eres en tu casa, con tus amigos, a las fiestas donde vas? No, me dijo, fíjate que no, puedo cambiar muy bien de un plan a otro. Ah, hasta me siento bien, dice, cuando lo hago. Así dice, hasta me ha dado resultado. Pero yo voy a algún lugar y yo cambio, órale, qué bueno, ¿no? Hermanos, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Hermanos, estar contentos, ¿verdad?, tener buenas relaciones, dice más, ¿verdad?, que a veces imponerme o ser soberbio o egocéntrico en lugares, ¿verdad?, y además en lugares donde trabajamos, no es correcto, hermanos, ¿verdad? Vamos a cambiar, ¿verdad?, poco a poco, ¿verdad?, creyéndole al Señor que Él puede hacer muchas cosas en nosotros. ¿Usted cree? Hermanos, para terminar, hermanos, a lo mejor puede ser algo muy personal, a lo mejor puede ser algo general, pero miren, sí es cierto que batallamos nosotros con ser soberbios. Puede ser, hermanos, que nosotros venimos a la iglesia, oramos, creemos en nuestro Señor Jesucristo, creemos en su palabra. Y hermanos, además nos maravillamos por todas las bendiciones que Él derrama. Conocemos toda la obra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos, hermanos, que hemos sido llenos del Espíritu Santo. Es más, que somos justificados, que somos redimidos. Hermanos, que el Señor nos dio vida eterna. Y que además podemos expresar Isaías 53, todo lo que el Señor padeció por nosotros, por nuestros pecados. ¿No es cierto? ¿Pero qué creen? Y además decimos ser buenos cristianos y conocemos muchos versículos de la Biblia.
¿Y qué creen? Que seguimos reflejando las obras de la carne en nuestras vidas, en vez de reflejar los frutos del Espíritu Santo. No es cierto, hermanos, que todos los días tenemos que levantarnos y pedirle perdón a nuestro Padre Celestial. Hermanos, si venimos nosotros, ¿verdad?, a la iglesia y leemos de su palabra y queremos ser transformados, ¿por qué no nos dejamos transformar por el Señor? ¿Va? Hermanos, a medida que nosotros vamos caminando, el Señor va abriendo más puertas de bendición y nos va llenando de sus promesas. Pero dice también, ¿verdad?, que al soberbio lo ve de lejos, al altivo, ¿verdad? Pero al humilde, ¿verdad?, al sencillo, hermanos, todo lo que quieran, dice, solamente tienes que pedírmelo. Así es que, hermanos, que este tema, ¿verdad?, de no lleguemos, ¿verdad?, a ser esos soberbios o esos egocéntricos. Compartamos con todo, lo mucho, lo poco que tenemos, hermanos, siempre van a ser buenas experiencias en nuestra vida. ¿Usted cree? Amén. Pues, hermanos, vamos a dar gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Y dejémonos, ¿verdad?, que el Señor trabaje en nosotros, pero, ¿verdad?, dice que nosotros debemos de hacer el propósito también de buscarlo, ¿verdad? Si nosotros no nos reunimos, a pesar de las circunstancias, hermanos, siempre vamos a estar siendo rechazados por los demás, ¿verdad? Entonces, venir a la iglesia, hermanos, dice el Señor, ¿verdad?, que buscamos a Dios mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Hoy, a lo mejor en las circunstancias, muchos, ¿verdad?, ya no quieren buscar al Señor. Hermanos, siempre es tiempo de estar con Él, ¿verdad? Entonces, que vamos a pedirle al Señor que nos transforme, ¿verdad?, y que cambie nuestras formas de pensar o de sentir, y que sea el mismo sentir, dice el Señor, que hay en Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermano, muchas gracias. Pues sí, hermanos, también dice la palabra que ninguno de nosotros debe tener un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. Romanos 16. Así que gracias, hermano, por este poderoso y muy útil mensaje que en la práctica nos va a traer realmente grandes beneficios. Y acabamos de ver en el estudio de Romanos cómo nosotros nos confrontamos en la palabra de Dios como si fuera un espejo, la palabra de Dios. Es la única manera que podemos ver realmente nuestras fallas, nuestras imperfecciones, nuestras áreas de oportunidad, donde tenemos que trabajar, hermanos, porque ciertamente todos los días tenemos que trabajar en estos principios y no darlos por hecho o como van a llegar como una consecuencia automática. Definitivamente no, tenemos que trabajar en cada uno de ellos y el Señor nos da las herramientas, nos da las armas, para así que no desfallezcamos, hermanos, y manos a la obra, que el Señor nos ha dado la victoria de antemano. Y le damos gracias a Dios porque el Señor es fiel, nos ha dado esta iglesia, nos ha dado la enseñanza de la palabra, nos ha dado la fe, nos ha dado todo para salir adelante, hermanos. No desfallezcamos, animemos a los demás hermanos, motivemos en la fe del Señor y no tengamos miedo ni temor ante la adversidad. El mundo, hermano, cuando no tiene a Dios, vive en zozobra, vive en inseguridad, vive en desánimo, pero nosotros, hermanos, tenemos la esperanza más grande y la herramienta más grande que nadie puede tener, así que vamos a echar mano de ellas y actuemos en consecuencia con victoria, hermanos. El Señor nos ha dado la victoria, así que crezcamos en el Señor y llevemos la palabra, hermanos, a donde tengamos que llevarla, donde el Señor nos ha puesto ahí a cada uno de nosotros. Vamos a continuar, hermanos, con nuestras reuniones, a menos que haya alguna nueva noticia. Nomás les pedimos que estén atentos a los medios de comunicación que manejamos como iglesia. Nuestro pastor nos ha estado manteniendo muy bien informados acerca de cómo va el curso de las situaciones y como iglesia también somos obedientes a las autoridades, pero todas las medidas sanitarias que está recomendando tanto la Secretaría de Salud como el gobierno estatal y federal se están llevando perfectamente aquí en el templo. Así que con confianza, hermanos, nosotros vamos a estarlos informando, vamos a estar orando para que el Señor use
esta prueba que estamos pasando para traer fe en las personas, para que lo conozcan. El Señor quiere que nos arrepintamos. ¿Qué dice aquí abajo, hermanos? ¿Quién lo quiere leer, por favor, este versículo que está aquí? Segunda de Crónicas 7:14. Dice que si humillare mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. ¿Quién dice amén a esta promesa, hermanos? Gloria a Dios. Aquí está la solución, hermanos. Como pueblo de Dios, cada uno de nosotros, pueblo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Ahí está la fórmula. ¿Qué dice primero? Oraren, hay que orar, hay que buscar el rostro del Señor. Y el tercero, ¿qué dice? Y se convirtieren de sus malos caminos, ¿verdad? Nada más nos gusta oír la promesa, ¿verdad, pastor? Pero no nos gusta convertirnos de nuestros malos caminos. Entonces, hasta entonces, hermanos, es que el Señor va a oír desde el cielo. Dice que perdonará nuestros pecados y va a traer sanidad a nuestra tierra. Le damos gracias al Señor, hermanos, y estaremos continuando próximo jueves con el tema número 11, si el Señor lo permite. De lo contrario, estaremos avisándoles por los medios habituales que ya conocen. Vamos a darles